Hola, estimado hermano y hermana que nos acompañas en esta nueva edición de Palabras de Vida, Alimento para el Alma. Gracias por permitirnos llegar a usted a través de esta plataforma. Es un placer para mí presentar esta nueva sección del canal que se llama Bienvenidos a la Iglesia de Cristo, en la que contaremos con el apoyo de nuestro hermano Bernie Villalobos, predicador y evangelista de la Iglesia de Cristo en Paso Ancho. Esperamos que disfrutes esta serie de lecciones con el propósito y el objetivo principal de servir para edificación de los santos en Cristo. Que Dios te bendiga y que sea de mucho provecho para tu vida. Comenzamos. Vamos a cantar loores a nuestro Dios. Vamos a cantar loores a nuestro Dios, que nos creó y nos salvó. Hola mis estimados hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos a esta serie de lecciones que se titulan Bienvenidos a la Iglesia de Cristo. Esperando de que sean de mucha ayuda y edificación espiritual para todos. La primera lección de esta serie se titula ¿Qué es la Iglesia de Cristo? Acompáñenos. Comenzamos. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de lecciones que vamos a estar desarrollando. Mi nombre es Bernie Villalobos, evangelista de la Iglesia de Cristo que se reúne en Paso Ancho, San José, Costa Rica. El tema que vamos a explicar en esta ocasión es ¿qué es la Iglesia de Cristo? Cuando algunos oyen la palabra iglesia en nuestros tiempos, piensan en un edificio físico, o quizás les viene a la mente la idea de determinada denominación religiosa. La palabra iglesia viene de una palabra griega, eclesia, que originalmente se usaba en los tiempos antiguos para referirse a una asamblea de ciudadanos convocada por oficiales del gobierno para desarrollar o tocar algún tema común de importancia para la sociedad. Esta fue la palabra que nuestro Señor Jesucristo usó, dándole un significado especial en Mateo capítulo 16 y versículo 18. Dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Cuando el Señor habló acerca de edificar su iglesia, ¿a qué se estaba refiriendo? La Iglesia de Cristo no se trata de un edificio, no se trata de una denominación X, pero Jesús estaba hablando del grupo de los que habían de ser salvos a través del derramamiento de su sangre. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47, dice la palabra del Señor: lo siguiente: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos. La iglesia de Cristo se trata de los salvos. Los salvos conforman la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es el grupo de los salvos. Son las personas por las que el Señor derramó su sangre y que a través de su sacrificio han podido obtener el perdón de los pecados y ser añadidos al pueblo santo de Dios. En el capítulo 20 del libro de los Hechos, en el versículo 28, el apóstol Pablo declaró lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Estas palabras que el apóstol Pablo dirigía a los pastores de la iglesia en Éfeso son muy interesantes. Al final del versículo, el apóstol menciona la responsabilidad que ellos tenían de apacentar a la iglesia del Señor, la cual él mismo, el Señor Jesucristo, había ganado por su propia sangre. Para que la iglesia de Cristo fuese una realidad, el Señor Jesús tuvo que ofrecer su vida. Así que cuando nosotros consideramos lo que hemos leído en Hechos 2:47, con la declaración del apóstol Pablo en Hechos 20:28, llegamos pues a una buena definición de lo que la iglesia de Cristo es. El grupo de los que han sido salvos por la sangre de Jesús. Se trata de gente, se trata de personas. La palabra iglesia, tal y como se usa en el Nuevo Testamento, tenemos dos sentidos principalmente en los cuales se usa esta palabra. La palabra se usa en el sentido universal en versículos como Mateo 16 y versículo 18, un texto con el que hemos iniciado la lección, cuando Jesús dijo: edificaré mi iglesia. En el libro de Efesios, en la epístola a los Efesios capítulo 5, versículo 25, también el apóstol Pablo se refiere a la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo. Él dio su vida por ella. Él santificó a su iglesia. En ambos textos, la palabra iglesia se usa en el sentido universal, y en este sentido hay una sola iglesia. Una sola iglesia. La iglesia que Cristo edificó. Pero a veces la palabra iglesia se usa en el sentido local para referirse a una congregación local. Tenemos muchos ejemplos que pudiéramos mencionar de este uso. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1, leemos así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Aquí se hace referencia a la iglesia que estaba en Antioquía, una ciudad. Se trataba de una congregación local, ubicada en una región definida, en una ciudad, Antioquía. Así tenemos también referencias a la iglesia en la ciudad de Corinto y en otros lugares más.
Este uso de la palabra iglesia, tanto en el sentido universal como en el sentido local, nos permite llegar a una conclusión. Y es que cuando una persona es añadida por el Señor a su iglesia, la iglesia de Cristo, esta persona necesita también ser parte, ser miembro de una iglesia local en la cual podrá servir al Señor y crecer espiritualmente. Los miembros de la iglesia de Cristo están esparcidos por todo el mundo en congregaciones locales. Así que la iglesia es una sola y esta iglesia está presente en diversas partes de nuestra tierra, de nuestro planeta, de nuestro mundo, en congregaciones locales donde sirven y adoran al Señor. La iglesia de Cristo, al no ser una denominación religiosa, no posee un nombre propio. Es costumbre hoy poder hablar de iglesias que tienen nombre propio. Sin embargo, la iglesia que Cristo edificó no posee un nombre propio. Para referirse a ella, los escritores del Nuevo Testamento usaron algunas designaciones, es decir, términos que describen lo que ella es. Por ejemplo, la designación más común que encontramos es la de iglesia, simplemente la iglesia. En Hechos capítulo 8 leemos: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Este es un ejemplo de los muchos que pudiéramos citar, donde se usa la designación de iglesia para referirse a la iglesia que Cristo edificó. Un término que encontramos en el Nuevo Testamento más de 100 veces. Otra designación que vemos en el Nuevo Testamento es la de el cuerpo. El cuerpo. En la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1 y versículo 18, leemos así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Así que esta designación del cuerpo, ¿verdad?, es un ejemplo más de las diversas designaciones que se usan en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia de Cristo. También tenemos la palabra reino, una designación más que nuestro Señor Jesús usó incluso en Mateo capítulo 16, versículo 19, para referirse a su futura iglesia que él iba a edificar. En Mateo capítulo 16, versículo 19, el Señor dijo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Después de declarar, de prometer que edificaría su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella,
el Señor usa el término de reino para referirse a esa iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, es otro ejemplo donde se usa la designación de reino para la iglesia de Cristo. Dice Colosenses capítulo 1 en el versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El reino de su amado Hijo. Así que tenemos aquí términos como la iglesia, el cuerpo, el reino. Cada uno de estos términos nos dice algo acerca de la iglesia de Cristo. Vemos además algunas frases, como por ejemplo la iglesia del Señor, mencionada por el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 28, un texto que hemos leído ya, cuando le dice a los pastores de la iglesia en Éfeso de que ellos debían apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Además, otra frase que encontramos es la iglesia de Dios, en textos como Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, entre otros. La familia de Dios o casa de Dios también es mencionada en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Así que todas estas frases, todas estas palabras que hemos mencionado son diferentes formas en que los escritores bíblicos se refirieron a la iglesia de Cristo. En ninguno de estos casos encontramos la mención de algún nombre propio para la iglesia. En Romanos capítulo 16, versículo 16, el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Dice Romanos 16, 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Aquí el apóstol Pablo se refirió a varias congregaciones locales de la región donde él se encontraba como las iglesias de Cristo. Es decir, las iglesias que pertenecen a Cristo. Se usa la palabra iglesia en plural en este sentido porque se está refiriendo a congregaciones locales, iglesias locales. Mencionamos anteriormente que la palabra iglesia se utiliza tanto en el sentido universal para referirse a la iglesia que Cristo edificó, en este caso es una sola, pero que está presente en el mundo en congregaciones locales como las que ya hemos mencionado. Así que nosotros, cuando hablamos de la iglesia de Cristo, no nos estamos refiriendo a un nombre propio. Simplemente queremos decir la iglesia que pertenece a Cristo. Los miembros de la iglesia de Cristo son mencionados también en el Nuevo Testamento con designaciones particulares, como por ejemplo, se les llama santos. Los miembros de la iglesia de Cristo son mencionados como santos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 32, dice así: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. El término santos aquí se utiliza para referirse a los miembros de la iglesia de Cristo. Santo
es un término que debe ser bien entendido, desde luego. Cuando la Biblia aquí se refiere a santos, no se está refiriendo a una persona que jamás peca, sino se está refiriendo a uno que ha sido apartado. Es lo que la palabra santo significa. Significa apartado. Los miembros de la Iglesia de Cristo han sido apartados del mundo para consagrarse al servicio del Señor. Así que en varios textos del Nuevo Testamento podemos encontrar esta designación muy importante que nos dice algo acerca de nuestra nueva naturaleza como miembros del reino de Cristo. Desde el mismo momento en que nosotros somos añadidos por el Señor a la iglesia, entonces somos parte del grupo de los santos de Dios. Otro término también importante e interesante que vemos en el Nuevo Testamento es el término discípulo. Discípulo es el más común. En el Nuevo Testamento aparece muchas veces, más de 200 veces el término discípulo, y es la manera más común de referirse a los miembros de la Iglesia de Cristo. En Hechos capítulo 6, versículo 1, la palabra del Señor dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Noten la mención del término discípulos acá. El grupo de los discípulos iba creciendo. Los discípulos eran los miembros de la Iglesia de Cristo. Podemos encontrar muchos pasajes más, pero creo yo que lo importante aquí es también que podamos tener un conocimiento correcto acerca de lo que el término discípulo significa. El término discípulo se refiere a un seguidor o a un aprendiz. Nosotros, los miembros de la Iglesia de Cristo, somos seguidores llamados a aprender del Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Usualmente defino un discípulo de Cristo como una persona que se ha comprometido con Cristo a seguirle para aprender de Él y llegar a ser como Él. Es la meta de todo discípulo. Un detalle interesante que nos muestra la Biblia es lo que encontramos en Hechos capítulo 11, versículo 26. Este pasaje bíblico dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Interesante detalle que nos deja este pasaje, una información histórica. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es en este lugar donde se comenzó a usar el término cristiano para los discípulos, para los miembros de la Iglesia de Cristo. Es un término que hoy día es muy común. Usamos el término cristiano más que el término discípulo. Sin embargo, en el principio, discípulo era la manera más común de referirse a los seguidores de Jesús. El término cristiano aparece solamente 3 veces en el libro, en el Nuevo Testamento. Uno es Hechos 11:26, que hemos leído.
pero también lo encontramos en Hechos 26, versículo 28. En Hechos 26, versículo 28, leemos lo siguiente. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Agripa, este rey judío, estaba familiarizado con el término cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Encontramos el término una vez más en Primera de Pedro 4, versículo 16. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 16. Leo este pasaje porque aquí podemos tener una evidencia de que, si bien es cierto, al parecer el término cristiano no fue utilizado primariamente por los mismos discípulos, sino que fue referido a ellos. Luego encontramos aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 16, donde el mismo apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza el término para referirse a los discípulos del Señor. Primera de Pedro 4:16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. De esta manera, el Espíritu Santo pues aprueba el término y hoy día lo encontramos usándose de una forma más común entre aquellos que se presentan como seguidores de Jesús. El término cristiano es un término realmente apropiado. El término significa uno que pertenece a Cristo. Uno que pertenece a Cristo. Así que la iglesia que le pertenece a Cristo, una vez más, no es una denominación o mezcla de iglesias denominacionales, sino que se trata de un pueblo redimido. Cuando Cristo usó el término iglesia, cuando Él dijo edificaré mi iglesia, Él estaba pensando en un solo pueblo unido, en una misma fe, una misma esperanza, como lo enseña Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6. Me gustaría que termináramos leyendo este hermoso pasaje de la Biblia, Efesios capítulo 4. En el versículo 3 al 6, dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La iglesia que Jesús edificó es la asamblea de los que han sido salvos en Cristo Jesús por medio de la obediencia al Evangelio de Cristo. En pocas palabras, la iglesia es el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Invitamos a aquellos que todavía no forman parte de este pueblo glorioso para que puedan venir a Cristo
para que el Señor pueda añadirles, para que el Señor pueda hacer de usted lo que ha planeado desde la misma eternidad. Que el Señor le bendiga. Si preguntas por qué aún te sostengo,